Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene impacto directo sobre el desarrollo de carrera. Es el proceso de mentoría y ayuda a crecer tanto a los mentores como a los mentoreados. Vamos a explorar un poquito más sobre este proceso. Yo soy Mariana Aro, soy Talent Partner y Director en Cloud Gaia. Y en esta ocasión seré la facilitadora de esta conversación junto con Marianela Moreno, Chichi para los amigos, que es UX UI Designer en Cloud Gaia y es nuestra editora de videos de Cloud Gaia. Hola Marian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Un placer, la verdad, estar acá. Y especialmente hoy, que tenemos un invitado de lujo, muy conocido por ustedes, y estamos hablando de Thiago Schmidt. Thiago es Salesforce Specialist en Cloud Gaia, pero tiene un montón de otros conocimientos y experiencias en su carrera. Hoy él nos va a compartir un poquitito de todo lo que sabe sobre el tema, así que bienvenido, Thiago. Muchas gracias, es un gusto grande estar acá nuevamente, ¿no? Sea de un lado o de otro, me gusta estar ahí compartiendo el conocimiento que he ganado a lo largo del tiempo y espero que ayude a los que necesitan ahí de eso, ¿no? A todos los que van a ver este video, a todos los que van a compartir este video, los invito a suscribirse, activando la campanita para recibir las notificaciones de estos nuevos videos que vamos generando con un contenido súper interesante. Bueno, ya conocemos un poquito de Thiago a través de los distintos episodios que él fue compartiendo de Salesforce Admin, sobre certificaciones, donde nos cuenta acerca de su carrera y también en los videos de Sales Cloud, Service Cloud, y cuenta datos curiosos. Voy a hacerles otra recomendación, que escuchen cada uno de estos videos de Thiago y va a ayudarte a tu desarrollo de carrera. Pero hoy queremos saber un poco de Thiago, pero de su extra experiencia. Thiago, vamos a empezar con preguntas diferentes. ¿Qué cosas has hecho fuera del universo de Salesforce? Bien, en verdad, Salesforce para mí fuera, ¿no? He contado eso principalmente en la de admin, así que he venido de la área de telecomunicaciones, pero mi formación es marketing. Entonces, empezó desde ahí todo este proceso, ¿no? De seguir una carrera que pudiera, y se ha sumado bien con la carrera de consultor, porque sumamos estes conhecimentos a cada proyecto, ¿no? Después he hecho la parte de administración, ¿no? Un MBA de administración, con la parte de management y estrategia también. Y he hecho un post-MBA, un post-MBA de negociación, donde he aprendido mucho ahí también de esta parte, ¿no? de comportamental, ¿no? Porque estudamos mucho el comportamiento al momento de negociar y bien, si paramos para pensar, negociamos desde que abrimos los ojos por la mañana. La primera decisión que negociamos es con nosotros, llevando o no de la cama. Entonces, ese es así, fundamental. Y todo eso involucra, ¿no? un plazo ahí, ¿no? de estudio que fue a lo largo de 10 años. Por ahora estoy estudiando, estoy haciendo un doctorado en la área de administración, ¿no? Donde mi área de estudio, en verdad, es parte de mi día a día, ¿no? Que es teletrabajo, ¿no? Entonces, justamente todo este proceso que desde que empecé en Salesforce, tengo tenido ahí mucha suerte, ¿no? De poder trabajar muchas veces remoto, muchas veces, ¿no? Tengo que irme al cliente, pero en su gran parte del tiempo es desde mi casa, ¿no? Que estoy trabajando. Entonces, estoy estudiando algo, ¿no? Del mercado, que con la pandemia ahí también se exponencializó, y que acá en Cloud Gaia vivenciamos eso también en nuestro día a día, y que fue un cambio que también ha llegado con la pandemia, ¿no? Entonces, todo eso es parte de mi estudio en el doctorado.
Además, hice cursos también que son involucrados con la parte comportamental, como DISC, que estuda comportamento humano, ¿no? Y principalmente los perfiles de las personas, ¿no? En su ambiente laboral. Y eso, bien, ya he trabajado como mentor también en otras empresas de mi pasado, ¿no? Más de una hasta. Y con eso he ayudado a mis mentorados, ¿no? A siempre dar el próximo paso en su carrera. Y muchos de ellos han tenido suceso, ¿no? Y por eso me gustaría acá, ¿no? Hoy compartir un poco de cómo es mi proceso de mentoreo. No es una única fuente de verdad, claro, pero voy a exponer acá puntos que uso cuando hago un mentoreo mais involucrado com a parte de Salesforce, não? Com a área de Salesforce, que é lá que estamos, pero também já he mentorado pessoas de SAP, de outras áreas de IT, mas, em geral, intento enfocar com a parte de Salesforce, que é mais nosso dia a dia, não? Pero este passo a passo, você pode seguir em qualquer área, não? O conhecimento específico que é mais, a vezes, não? Que você puedes ter de uma área, es que va a ayudarte o no a profundizar un poco más con el mentorado. Pero en general, vos no necesita conocer tan al fondo la herramienta, pero trabajamos mucho la cuestión de perfil también de la persona y todo más, ¿no? Porque eso que hace la diferencia al final, ¿no? No son a veces los hards, pero los soft skills. Pero vamos a profundizar eso más un poco a lo largo del vídeo. Buenísimo, Tiago. Y para ponernos y entrar un poquito más en el tema, ¿qué es mentoring? Es un buen punto, ¿no? Porque tiene montones de nombres ahí en el mercado, ¿no? Existen programas de coach, coachee, mentor, mentee, puedo estar olvidando alguno otro, pero existen distintos nombres en el mercado, pero mentoring, ¿no? Es cuando una persona más experiente, más cualificada, que aí pode ser, ¿no? Se estamos quadrando ele como um mentor ou coach, vai dar uma guia, ¿no? Um guidance e conselhos para uma pessoa que tem menos experiência, ¿no? Em sua carreira profissional, ¿no? Aí, quando falamos de goal, não, para uma meta, não, é ajudar aos los mentorados a desenvolver suas skills, seu conhecimento e dar perspectivas para que eles possam alcançar, não, suas metas profissionais aí, não. Bem, e isso também, apesar de estarmos acá hablando de profissionalmente, ¿no? Eso también puede ser que sean metas personales. Entonces, no es nuestro foco acá hoy, pero eso, lo que pasa en profesional también podría pasar ahí como una meta personal. Escuchándote sobre el programa de mentoring, se me viene a la cabeza y lo asocio, Tiago, con el tema de coach. Hay muchos, yo vi que en internet hay un montón de coach por internet. ¿Debo tomar alguno de esos? ¿De esto es lo que estás hablando? Bien, en la internet el problema es que hoy tenemos montones de falsos coaches, ¿no? Personas que a veces quieren hacer para ganar dinero, ¿no? O no tiene realmente un preparo, a veces no conoce la realidad de Haití, no estoy ni diciendo de Salesforce, de Haití, ¿no? Porque, como he dicho, yo ya he mentorado personas de SAP, por ejemplo. Y bien, ellos tienen caminos un poco distintos, pero la realidad de proyecto es muy semejante. Entonces, con eso,
se puede dar un guión a estas personas. Pero hay montones de personas que no saben nada, no conocen nada de la realidad de Haití y ofrecen servicios en la internet por un precio y no va a te ayudar realmente. Entonces la idea es que este mentor haga más corto el camino de su mentorado para que él no tenga, ¿no? Por ejemplo, tengo 14 a 15 años con Salesforce y he llegado hasta acá, pero no necesita que todos tengan que percorrer los mismos 14, 15 años para llegar donde estoy. Se puede hacer más corto este camino. Entonces, la idea es hacer con que esta persona llegue a su próximo nivel de una manera más rápida, pero estructurada. No es simplemente, oh, mañana soy senior. No, no es así. También no es así que funciona, ¿no? Es un proceso y con eso vos va llegar con más robustez, ¿no? Con más conocimiento, ¿no? Con consistencia, ¿no? Hoy es algo que está pasando mucho en muchos proyectos que participo, que escucho, que hablan, ¿no? Que las personas están quedando senior sin tener el conocimiento. Y ese efecto está más fuerte aún en Salesforce. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda más grande que la oferta. Y ahí eso hace con que muchas veces para mantener personas, usted hace una promoción, pero la persona no está lista aún para quedarse ahí, ¿no? Entonces, existe personas que están quemando pasos. No están siguiendo ahí realmente, no están teniendo tiempo para tener experiencia. Entonces, la mentoría también ayuda en eso, ayuda en que la persona trabaje estos dos lados, ¿no? De experiencia con conocimiento. Claro, es un poco más complejo cuando hablamos que el mentor muchas veces puede tener este conocimiento técnico o no, pero si vas a hacer un mentoreo técnico, ahí sí vos necesita conocer, ¿no? Bien la herramienta para ayudar a esta persona. Y tenemos casos, ¿no? Y que los mentores, principalmente los de mercado, no tienen este conocimiento. Entonces, eso también dificulta ahí. Cuidado, ¿no? Cuando encontrar un mentor ahí, hay mentores que dicen que son mentores y no mentorean nada, ¿no? Hay mentores que cobran para hacerlo. Entonces, tiene mucha gente que piensa que ser mentor es un estatus, y eso no debería ser, ¿no? Y vamos a mirar por qué, ¿no? Entonces, creo que yo mentoreo porque, por ejemplo, para mí es una manera de dar de vuelta, ¿no? Así un poco de que he ganado, ¿no? Sea por suerte, ¿no? Pienso que parte de que he vivido es por suerte mismo, ¿no? Porque he inversionado en Salesforce cuando no tenía Salesforce en Brasil, cuando nadie conocía Salesforce, ¿no? Entonces, un poco del universo has, ¿no? Guiado-me para llegar en este camino. Entonces, pienso que es una manera de dar de vuelta. Pero hay personas que piensan que van a ser mentor o por status o por, no sé, para ganar algún dinero en eso. Hay personas que cobran para ser mentor ahí. Entonces, toma cuidado. El ideal es que el proceso de mentoreo parta hasta desde su empresa, ¿sí? Porque las personas están vivenciando la misma cultura, el mismo día a día, los mismos proyectos, que sea de su área. Bien, eso debería ser el ideal. Si tu empresa tiene un proceso de mentoreo, bien, es el mejor posible que vos escojas, si puedes escoger un mentor, si no puedes, ¿no? Que pueda tener una buena experiencia con su mentor para que vos pueda alcanzar el próximo nivel. Y si vos es mentor, ¿no? Que se preocupe con su mentorado realmente para que eso funcione. Súper claro, Tiago, la verdad. Y ahora me entra una duda, y a ver, ¿cuál es la relación de mentoring y el desarrollo de carrera? Bien, ahí desarrollo de carrera, ¿no? Es un tema que tiene
distintos detalhes. Se buscarem na internet, há distintas coisas a se estudar, distintas teorias. Então, vou tentar acá simplificar, ¿no? Em 2 tipos de desenvolvimento e 3 pilares. Bien, os 2 tipos de desenvolvimento, estou falando de hard skills e soft skills. Bien, os hards são os mais conhecidos e mais fáceis aí de as pessoas reconhecerem, não? Estamos falando basicamente de seu currículo, os cursos que has hecho, graduação, treinamentos, experiência, especialização, seu inglês, seu espanhol, basicamente é o que temos aí de currículo. E os softs, bien, acá vive o problema, basicamente, não? É a parte mais difícil de aprender, de se desenvolver e hasta de manter, não? Quando estamos falando de soft skills, não? Estamos falando aí de coisas que mentoring funciona muito bem. Existem montones de cursos aí, pero não necessariamente você está fazendo curso para soft skills, has salido de este curso y ahora lo tiene. Entonces es muy difícil. Yo hablo que soft skills es como baby steps, ¿no? O hablo que es drop learning, ¿no? Es de gota en gota, bien, porque un poquito cada día. No va a salir, ¿no? de un entrenamiento y ya soy especialista en negociación. No es así, ¿no? Você tem que praticar, tem que refletir acerca do tema, e isso passa com quase todos os soft skills. Estou falando de comunicação, capacidade de comunicação, de liderazgo, de flexibilidade, de teamwork. Muita gente não tem dificuldade de fazê-lo, empatia, e por aí vai, não? E isso se refleja em projetos como, ¿no? A veces una buena comunicación con el cliente, con el equipo. A veces se trabaja bien con el cliente, ¿no? Pero aún no es reconocido como un líder, ¿no? Porque tiene que ser comprensivo, tiene montones de calidad que a veces la persona aún no tiene, ¿no? Entonces, son cosas que no se aprende de una noche al día, ¿no? Y no son también tan fáciles de mensurar, ¿no? Como un hard skill, por ejemplo, hay sacado una certificación, ya lo tiene, ¿no? Entonces es fácil de mensurar. Pero eso ya no es tan fácil, porque vos puede estar muy bien, habla muy bien, y en una situación con presión, se puede simplemente no se perder, ¿no? La persona, todo que has ganado se pierde por un momento. Entonces, eso es muy difícil. Dependiendo del contexto del escenario, es muy difícil. Y lo que digo es que a veces las empresas dan mucho valor a la parte de hard skills y no tanto de soft skills. Y ahí es eso que hace toda la diferencia para que tengamos profesionales seniors de verdad, ¿no? Que sigan su carrera, que sepan portarse con el cliente, con el equipo. Entonces, es lo que digo, ¿no? A veces queremos que las personas sean CTA, ¿no? Que es la certificación más alta de Salesforce, por ejemplo, pero al mismo tiempo, esta persona, para ser un arquitecto, él tiene que saber hablar con el equipo, hablar con el cliente, ¿no? Dar opciones, negociar y todo. Y muchas veces ese otro lado no fuera mentorado o no ha hecho nada para aprender eso. Entonces, digo que es una balanza. Hay siempre que estar equilibrando, ¿no? Y pienso que así, en un mentor hay que mirar eso. ¿Qué tiene de voz más fuerte? ¿Qué tiene de voz más débil? ¿No? Así que necesita de más flojo, ¿no? Tal vez sea mejor la palabra. Y bien, y vamos equilibrando, porque, bien, sacar 30 certificaciones de Salesforce es muy bueno, es muy importante, pero
que adianta si vos no consigues hablar con el cliente, ¿no? No sirve para ninguna empresa, para ningún proyecto. Entonces es un poco de eso. Bien, esos son los dos tipos de desarrollo. Cuando vamos a los tres pilares, ahí bien, es un poco de autoconocimiento, ¿no? Aprendizado contínuo y apreciación. Voy a hablar un poco de cada porque al mismo tiempo, bien, autoconocimiento, mucha gente a veces lo hace cuando está al fin del año, ¿no? Aí vai ser as promessas para o próximo ano e vem, ano que vem vou estudar inglês, ano que vem vou ser melhor. Bien, pero al mismo tiempo, en próximo año pasa y nada fuera hecho, ¿no? Entonces, pero este proceso de autoconocimiento se empieza ahí, ¿no? Si vos ya lo haces al fin del año, bueno, ahora es hacerlo siempre, ¿no? No, en un único momento y tener un acompañamiento de eso, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Después que vos identifica lo que necesitas, seguir ahí para resolver realmente, ¿no? Conseguir dar el próximo paso. Muchas personas tienen duda, si no saben realmente lo que quieren, lo que las deja feliz, lo que gusta, qué skills quieren aprender. Y eso es un proceso de reflejar sobre acerca de que vos realmente tiene de conocimiento, te gusta y para dónde quieres ir. Eso es el empiezo de la jornada, ¿no? Entonces, autoconocimiento es un proceso de autoconsciencia, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Cuando hablamos de continuous learning, ¿no? Aprendizado contínuo, basicamente estamos hablando aí de que aprendemos a todo momento, ¿no? Y hay personas que en determinado momento se paran no hacen escojas que a veces no les agradan tanto o piensan, voy por un camino porque da plata, ¿no? Es donde se gana dinero y bien, está buscando y cuando llega no está satisfecha con lo que está haciendo y todo, ¿no? Entonces, aprendemos a todo momento, ¿no? Y principalmente con Salesforce, ¿no? Todo el año tenemos 3 releases, ¿no? Y estamos siempre con aprendizado. Y acá, de nuevo, el mentor puede ayudar mucho porque te imagina, si vos haces una graduación, 4 o 5 años, no te gusta de qué estás haciendo. Podría ser una otra, ¿no? Involucrar su tiempo en el entrenamiento correcto, en el momento correcto, ¿no? Para que vos al final esté más feliz y motivado, ¿no? Que pueda realmente tener más conocimiento, ¿no? Que puedas usarlo, ¿no? Básicamente, entonces, aprendizado continuo es la clave, sea de un hard skill, sea de un soft skill, pero tenemos que tener la mente abierta para estar siempre aprendiendo, ¿no? A veces en una charla se aprende mucho, pero los orgullosos nunca aprenden. Entonces, hay que estar ahí abierto. Bien, y cuando hablamos del último, appreciation, ese es un tema muy complejo. ¿Por qué? Apreciación es un pilar que involucra diversas cosas, ¿no? Involucra financeiro, involucra no financeiro, involucra su ambiente de trabajo, su ambiente laboral, su ambiente de casa, todo puede estar ahí en apreciación, pero porque apreciación es estar de bien consigo mismo, estar de bien con su trabajo, con su vida y todo, ¿no? Mentoría en este caso puede ayudar, pero puede no solver, puede no ser suficiente. Si la persona tiene un problema, por ejemplo, que su salario es bajo, a veces un mentor puede ayudar a darle el próximo nivel, pero no tiene cómo solver su problema financiero. Y eso puede llevar con que él no se queda bien en su trabajo actual y se va para un que pague más. Eso puede pasar.
el mentor, pero el mentor puede ayudar, por ejemplo, si vos está en un proyecto que no está bueno, ¿no? Y él tiene posibilidad de ayudar a este mentoreado, él puede, por ejemplo, hablar con el gerente del proyecto, intentar mirar si puede cambiar algo, si puede ponerlo en otro proyecto porque no está se adaptando bien. Eso puede, hay cosas que se pueden a veces hacerlo para ayudar a este mentoreado. A veces ayudarlo con un tema, por ejemplo, así no, él tiene dificultad con alguna lengua, ¿no? Y se consigue junto a área de people, encuadrar él en una clase. Entonces, hay cosas que a veces se puede hacerlo, pero otras no. Entonces, a apreciación es un tema más complejo, pero se da más al sentimiento general de felicidad que esta persona siente donde está. Entonces, eso es que es un poco, pero un poco, creo que esté un poco grande ahí la respuesta, pero es un conjunto de cosas al final, ¿no? Que involucra toda esta parte de desarrollo de carrera y las personas a veces piensan que es muy simple, que simplemente saco las certificaciones y ya está, y no es así. Clarísimo, te hago todo esto. Y me quedaba pensando, y mientras te escuchaba, ¿quién se beneficia con el programa entonces de mentoreo? En general, las personas piensan que el mentoreo es exclusivamente un beneficio al mentorado, ¿no? Y realmente tiene mucho beneficio. El beneficiado principal, ahí digo el principal, es el mentoreado que así, va a se beneficiar de la experiencia de esta persona más senior, ¿no? Que va a ayudar con su carrera. Entonces, tiene una relación uno a uno con alguien que va a hacer un análisis, que va a dar feedback, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Va a tener con eso menos dudas acerca de su futuro, ¿no? No va a ser tan incierto así cuanto la persona que tiene que explorar todo, ¿no? Entonces, este es el principal beneficiado en el proceso, pero no es solamente él, la empresa, ¿no? Tiene con certeza empleados más engajados, tiene empleados más calificados, tiene empleado que va a quedarse, ¿no? con una satisfacción más alta y contribuir más, ¿no? Ya sea para su carrera o para la carrera de otros. Y los clientes, sin duda, ¿no? Se benefician de eso porque van a tener un profesional más calificado, un profesional más contento y todo eso es parte de una grande, ¿no? Un gran beneficio a la empresa. Pero no se va solamente a la empresa, el mentor también. Porque muchos no han tenido, ¿no? A veces quien ya es padre, madre, ya sabe un poco de esta responsabilidad acerca de otra persona, ¿no? Y eso es el mentor. Él es responsable por la carrera de otro, no es un juguete, ¿no? Entonces, es un crecimiento personal muy grande en términos de maturidad, de todo eso, ¿no? Mismo que vos ya tengas esta experiencia, es siempre, cada persona es un mundo aparte. Entonces, desarrollar sus soft skills como mentor también, eso va a ayudarte mucho. Y, como he dicho, es un poco es un retorno a la comunidad, ¿no? La gratitud, ¿no? Por así, compartir un poco de su conocimiento con quien aún no tiene esa experiencia, ¿no? Y ayudar a esta persona a encontrar, ¿no? A seguir en su próximo nivel. Buenísimo, Tiago. La verdad que más que interesante. Y pensando ahí, ¿cuál sería el objetivo de un programa de mentoring, de mentoreo? Bien, hablamos acá, ¿no? De que es asistir ao mentoreado em sua carreira, ¿no? Como objetivo principal, ¿no? Y con eso guiar el mentoreado para mejor, ¿no? Conocerse, tener un mejor autoconocimiento, desarrollar su carrera y
no suportar a él siempre que necesario. Entonces, como objetivo, seguimos ahí con este es el principal, ¿no? Aunque tenemos beneficios a todos en el proceso, no podemos olvidar que el mentoreado es el principal y el objetivo es ayudarlo, ¿no? A seguir en su próximo nivel. Les pido que se queden ahí porque volvemos en un ratito. Bueno, ya estamos de vuelta y como dijo Marian, era un tiempo muy cortito. Bueno, la verdad que el primer bloque fue más que interesante, Tiago. Hablamos de qué es mentoring, el tema de los coaches en Internet, que es un punto, la verdad, muy importante a tener en cuenta, de los objetivos de un programa de mentoring, bueno, y muchísimas cosas más. Pero ahora, para seguir conociendo un poquito más del tema, nos gustaría saber qué responsabilidad tiene un mentor, Tiago. Bien, el mentor tiene la responsabilidad para mentorar el mentoreado, ¿no? Se parece redundante, pero no, básicamente es setear metas posibles de corto, médio y medio plazos, ¿no? En algunos casos de largo plazo, pero en general las cortas, estoy hablando cortas entre, ¿no? 3 meses, 1 año de media, tal, porque después de eso, el ideal es que siempre sea visto, ¿no? De tiempos en tiempos se reevalúe eso. Bien. Y ahí este mentor puede, ¿no? Setear como metas, por ejemplo, un desarrollo de hard skill, de soft skill, como sacar una certificación, aprender un poco más sobre un tema, cosas así, ¿no? También asistir ahí al mentorado a comprender los beneficios de desarrollar eso, porque muchas veces ellos no tienen las ganas de hacerlo porque no lo saben, que eso va a ser en mi carrera, no saben, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo, no? ¿Qué puedes mejorar si lo hace, ¿no? Entonces, muchos a veces no tienen ganas de hacer porque no lo saben, ¿no? Los beneficios de hacer eso. Entonces, como mentor, vos tiene la responsabilidad de aclarar eso, ¿no? No es convencerlo, es aclarar los beneficios que él va a tener si profundizar en determinado tema y tal. Perfecto. Y ahora vamos a la otra parte, ¿no? Hablaste de las responsabilidades de un mentor y cuáles serían las responsabilidades que tiene un mentoreado o un mentí. Bien, como mentorado é importante evaluar, ¿no? Si hace sentido a vos o no lo que el mentor está hablando, ¿no? Porque se puede no acordarse de todo, ¿no? No hay, a veces, como he dicho, cada persona un universo, ¿no? Es un mundo. Entonces, no podríamos decir así, que funciona para uno, va a funcionar al otro. No es eso. Y vos como mentoreado, hay que saber si sirve a vos o no. Y intentar buscar un camino que te sirva. Bien, pero no cabe al mentoreado decir, voy a hacer y no hacerlo. Entonces, mejor decir, no me gustó este camino, podríamos explorar un otro. Es muy mejor de que simplemente aceptar las cosas y no hacerla, porque va a mostrar que vos no está comprometido con su propia carrera, ¿no? Con su propio desarrollo. Entonces, el mentoreado es una llave importante en el proceso, porque ellos saben si va a servir a él o no, ¿no? Y si él simplemente está escuchando, está concordando con todo y no está realmente involucrado con eso, al final va a decir que el mentor es malo, que no te sirvió de nada, que hablaba montones de cosas que no estaba de acuerdo. Y eso puede pasar porque realmente no
no hubo un match ahí, ¿no? En el proceso, ¿no? Es como un Tinder ahí, ¿no? Que a las dos personas no hay que dar un match. O puede ser porque vos también no estás sabiendo, ¿no? Aclarar lo que quieres. A veces hay que volver un paso atrás, ¿no? Por detrás y mirar de nuevo el primer pilar, ¿no? Autoconocimiento. ¿Qué camino seguir? ¿Qué yo tengo de bueno? ¿Hace sentido a mí? Eso es por eso que es un pilar importante, ¿no? Entonces, como mentoreado, vos tiene que saber si sirve a vos o no, principalmente, ¿no? Y tener este espacio abierto con su mentor para poder, ¿no? Dar y recibir feedbacks de eso también. Genial, Tiago. Y ahora para volver más con el tema del mentor, ¿qué tips nos podrías dar por si alguna de nosotras, Marian o yo, o alguien de la audiencia quiere ser un mentor? Entonces, voy a hacer un recap que creo que va a ayudar más en la comprensión de que más que 1000 palabras, ¿no? Como dice. Entonces, vamos a mostrar un poco. Yo digo que es como sembrar, ¿no? Entonces, mentorar es como sembrar, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Pues hace la siembra y eso va cambiando muy lentito, ¿no? Pues no percibe. Bien, porque primero eso empieza a crecer para abajo, ¿no? Empieza a crear sus raíces. Entonces es un proceso que no, nadie está mirando aún. Bien, después las raíces empiezan a quedar más fuerte. Y entonces ahí sí intenta rotar ahí la barrera que es impuesta, ¿no? Y con eso empieza a crecer para el mundo. Quedando más fuerte, empieza a florecer y empieza ahí a crear ramas, ¿no? Entonces, mentorear es como sembrar, ¿no? Finalmente, al final, usted está listo ahí para seguir solo, ¿no? Fuerte, bien, y puede caminar sozinho, solo, ¿no? Y brillar, básicamente. Entonces, mentorar es mucho más de esta parte acá que estamos hablando, ¿no? De la parte que no es visible, ¿no? Y mucho menos del brillo, ¿no? Y muchas veces las personas piensan que por tener mentoreado a alguien, el otro tiene, de alguna manera, se queda en deuda por eso. No, no se deuda nada, por eso que hay que estar abierto, ¿no? Es dar de vuelta, ¿no? Es la persona está brillando por mérito de ella, ¿no? Vos has contribuido en el empiezo dando solamente una orientación, ayudando a esta persona, ¿no? Pero ella no tiene deuda con vos, ¿no? Eso es importante. Y lo que vos puede tener es quedarse feliz por la persona tener conseguido y tener muchas veces escuchado, ¿no? Y seguido sus orientaciones. Y ahora sí es una persona autónoma, que está ahí bien, que ha sucedido y que quizá va a ser un nuevo mentor ahora, ¿no? Entonces, mentorear para mí es como sembrar. Entonces, vos hiciste un paso a paso de cómo aplicar esto de lo que vos estás hablando, ¿verdad? ¿Podés mostrárnoslo? Sí, Mari, sin duda, porque así, eso es una cosa, ¿no? Que miramos en el mercado. A veces dicen, así, tiene que hacer eso, tiene que hacer aquilo, pero muchas veces no lo saben cómo hacer realmente. Más una cosa que el mercado. Entonces, lo que hice fue un paso a paso, ¿no? Acá para que las personas compreendan un poco más de qué hablamos hasta el momento. Voy a compartir acá nuevamente la pantalla y intentar aclarar un poco. Son 9 pasos, bien, pero creo que va a facilitar mucho el proceso de mentoreo de todos que no están aún mentoreando o siendo mentoreados, ¿no? Pero que pueden hacerlo ahí. Y si quisieran,
Si tuvieran otro método, quieren ser libres para usar el método que quieran, pero estoy acá compartiendo uno que uso en mi proceso. Bien, después de las introducciones formales, ¿no? Ahí sí, los 3 primeros pasos son para mí los más importantes. Estamos hablando de escuchar, escuchar y escuchar. Pero antes de adentrar en ellos, quiero que se acuerden, ¿no? Que ustedes van a ser mentores, tienen la experiencia, pero no es acerca de vos, ¿no? Entonces, antes de escuchar, cualquier sugerencia no está basada en lo que quiere este mentoreado. Está basada en su experiencia, en su vida, ¿no? Pero te acuerdas que cada persona un mundo. A veces lo que has dado 100% cierto para vos, no va a dar a otro, o va a dar bien, o va a dar una parte. Entonces, bien, es un proceso. Te acuerdes de eso y primero de todo, escuche. Bien, ahora son escutares distintos, ¿no? Entonces, escucha primero al mentoreado. Bien, hay que comprender su camino hasta el momento, graduación, fortalezas, fraquezas, familias, hobbies, todo es parte. Y es importante para que vos conozca a la persona, ¿no? Pero algunos temas no son tan fáciles de la persona abrir el corazón. Entonces, por eso, ¿no? Voy a dar acá 3 tips, ¿no? Que pueden ayudar en eso, ¿no? Entonces, el primero es, si el mentorado no quieres hablar, está bueno, a veces es algo que le duele y no quieres hablar, ¿no? Entonces, hay que respetar. Algunas veces, vos dando un ejemplo, puede abrir una puerta, algo que has pasado con vos o con una persona que vos conoce, ¿no? A veces no hablo, no es que no quieres hablar, a veces porque no sabes cómo, ¿no? Entonces, a veces compartiendo un problema que vos has pasado semejante, abre esta puerta para que la persona le cuente, ¿no? Y el tercer tip es no ser invasivo, ¿no? No sea usted quien va a forzar que cuente cosas que no quiera, ¿no? Entonces, no sea más invasivo, ¿no? De que necesita. Todos tenemos nuestras vidas privadas, ¿no? Tenemos cosas que no gustamos de hablar, tenemos cosas que a veces tenemos vergüenza de hablar, puede pasar también, entonces tenemos que respetar. Y ahí también para ayudar en esta primera escucha, ¿no? Que de las 3 es una de las más importantes, es un listado de tareas puede ayudar, ¿no? Para saber, así, por eso a veces tiene que conocer un poco los caminos, ¿no? Que es de IT, de Salesforce, que certificaciones tiene, que conoce la persona hasta el momento, y a veces conociendo lo que tiene, ¿no? En la área se facilita mucho. Saber qué hard skills, qué soft skills esta persona ya tiene. Entonces, un listado a veces ayuda, ¿no? Y pide a la persona para se autoevaluar. ¿Qué piensas que vos sabes acerca de este tema? Y la persona va a decir, oh, no sé, básico, intermedio, avanzado. Y ahí la persona, eso va a darte una idea de por dónde empezar también. Y no force el mentoreado a contestar directamente en su frente, nada de eso. Dale un tiempo para hacer, para que él pueda pensar en los escenarios. Y después sí, ahí, ¿no? Escucha a él y habla con él para mirar, para que te cuente qué has pensado para cada tema en una otra sesión. Y ahí, sí, perfiles híbridos. A veces tenemos, ¿no? Por ejemplo, una persona que le gusta tanto desarrollo cuanto la parte funcional. Entonces, son perfiles más difíciles de trabajar y puedes evaluar los dos. A veces vamos a descubrir que la persona tiene una vena más de desarrollador, otras que es más de consultor, y se puede pensar en qué camino seguir con eso, ¿no? Muchas veces se puede usar las dos o mirar lo que la persona quiere también. A veces él conoce los dos, pero quiere seguir un camino solo, ¿no? Algo así. Entonces,
es un poco de hablar, ¿no? Con esta persona y mirar, comprender lo que tiene de fuerte y dónde se puede usar este conocimiento también. Entonces, el primero es listening, escuchar el mentoreado. El segundo listening es escuchar a su manager, ¿no? Entonces, después de hablar con su mentoreado, ¿no? Coletar feedbacks del mentorado con el manager o alguien del proyecto, ¿no? Que él esté trabajando responsable por él, para comprender sus fuerzas y debilidades, ¿no? Bien, un punto importante ahí, no compartir cosas personales que la persona te has pasado en confidencia y quebrar eso, ¿no? Con él, hablar eso para el manager de él. Eso a veces puede ni hacer malo a su carrera, pero es como son dos amigos, ¿no? Que están compartiendo informaciones que hay que quedar entre ellos, ¿no? Entonces hay que tomar este cuidado porque si quebras se rota la confianza, simplemente su mentoreo puede cerrar, ¿no? Puede simplemente quedarse malo ahí, ¿no? Y nada de ahí adelante funcionar más. Entonces, y el tercero listening, ahí en este caso, ¿no? Es hablar con alguien del proyecto, un project leader, hablar el manager, porque depende del proyecto, ¿no? Ese 2, ese 3 puede ser uno solo, pero normalmente las personas tienen, pues, cuando se trabaja en consultoría, el manager de consultoría puede ser distinto del manager en proyecto, que es un project manager. Entonces, puede hablar con una o dos personas, si fuera la misma persona, o si no, habla con el manager de la consultoría, ¿no? O de la empresa y habla con alguien del proyecto, porque este tercero listening es justamente para vos saber cómo es esta persona en el día a día, ¿no? Cómo él trabaja en equipo, cómo él trabaja en proyecto. Entonces va a tener ahí insights importantes que va a ayudar a vos a crear un camino para este mentoreado, ¿no? Entonces, bien, si él no está en ningún proyecto, intenta mirar el proyecto anterior o algo así, ¿no? Si tiene esta abertura para hacerlo. Va a ayudar mucho porque a veces, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Vos no has hablado con el mentoreado, bien, pero él puede tener una visión de él que no es tan clara y a veces escuchando a otros, vos puede comprender mejor el escenario, mirar las debilidades, porque muchas veces tenemos debilidades que no conocemos y escuchar a otros ayuda a encontrar estas debilidades, ¿bien? Y así como con el manager, ¿no? No rote la confianza, no va a decir cosas que no es para decir, que fueron pasadas en su confidencia, ¿no? Y enfoque mucho más en cuestiones de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus flaquezas, qué piensas que esta persona puede mejorar para trabajar en equipo, en el proyecto y todo más, ¿no? Entonces, enfoque mucho más en eso. Bien, entonces, estos tres primeros son para que vos realmente conozca su mentoreado. Ahora sí se puede empezar, ¿no? A hacer un estudio del caso, evaluar posibilidades, ¿no? Y eso puede ser una proposición inicial que va, ¿no? Ahí con feedback, ¿no? Hablando con el mentoreado, dizer, ¿qué piensas de eso? ¿Va a ser bueno a vos si hacemos eso? Trazar con el mentoreado un plan que sea factible. No es decir, saca 5 certificaciones este año que va a quedarse bien. No, vamos a hacer cosas factibles. ¿Te acuerdas? Aprendizado contínuo. Es así, va en el tiempo de él. Si él no es poner presión al mentoreado, ¿no? Si vos está poniendo presión a él, él va a quedar con estrés, puede llevar en futuro a un burnout. Entonces, hay que tomar cuidado con eso. A veces hay que mirar cuál es la carga
que él tiene, ¿no? Y no poner más presión porque no hace sentido, ¿no? Que sí, va a crecer, pero no va a quedarse satisfecho. Entonces, todo eso es parte de un proceso. Mejor un poquito cada día que todo día nada. Entonces, gradualmente se va ahí con el aprendizado y traza ahí sí un plan que sea factible, ¿no? Mejor sacar una certificación por año, pero la persona está contenta, está aprendiendo, está de que sacar 10 y está ahí, ¿no? Con estrés, no consigues producir y todo. Entonces, equilibrio, ¿no? Es la llave. Bien. Aí, em passo 5, você tem já um plano traçado, não? Então, depois disso, é começar com regularidade, não? A ser follow-ups com esta pessoa, a ser calls de feedback, mirar como está o andamento, não? Se tem algum problema, alguma dúvida, algo que se pueda ajudar, não? Pode ser uma vez ao mês, después que esté más, la persona estuviera más autónoma 45 días, se puede, ¿no? Pero no en ningún momento deje a esta persona solo sin dar... muchas personas, muchas empresas que tienen este proceso, simplemente la persona habla una vez en el empiezo de año y después vuelve en fin de año preguntando, ¿y ahí, cómo fuera? Eso no funciona. Há que ter follow-ups regulares. Se vos queres mentorar, seja um bom mentor. Se vos queres um mentor, seja um bom mentoreado. Haga sua parte, não? Então, é um exchange, porque o mentor está dando seu tempo para ajudar-te, não? E se vos não queres, ele pode ajudar a outro. Então, simplesmente é um câmbio de los dois, pero não, em nenhum momento le deje un año sin dar un feedback, sin mirar cómo está. No, una vez al mes es bueno, una charla de 30, 45 minutos, ¿no? Para saber si está, si puede ayudar. Si miras que la persona tiene ahí dudas o puntos que no está tan claro, puedes hacer más corto este plazo, ¿no? No necesita hacer eso. Eso es cuando está todo bien, las cosas están caminando, ahí bien se puede usar este tiempo, ¿bien? Bien. Es importante, de tempos em tempo, ¿no? Hacer um processo de feedback formal. Então, isso, um ano é um bom tempo, bien? Pero a veces, dependendo, pode ser 6 meses, ¿no? Depende da empresa, depende da pessoa, depende de que vos has hecho em seu plano para este mentoreado, ¿no? Então, há que mirar isso, pero importante que se dê este feedback a la persona, ¿no? E que se evalue os mesmos pontos que vos has mirado en el empiezo, ¿no? Não vai começar a cobrar, has pedido para estudar português e espanhol e cobrar inglês. Não hace sentido, ¿no? Então, há que evaluar os mesmos pontos e a qualquer momento, ¿no? Se pode, mira, passou 3 meses, não funcionou o plano. Bien, lo hace de nuevo, ¿no? Piensa en otros caminos. Eso es importante. Puede ser que no esté caminando porque no funcionó. En principio, puede ser que todo lo que vos has dicho, la persona has pensado, no, eso es que quiero, va a funcionar. Y cuando la persona empezó a hacer, yo pensé que fuera otra cosa. ¿No? Entonces está bien hacer, ¿no? Rehacer el plan y todo. Eso hace parte. No tome para su corazón porque, soy un mal mentor. No, no es eso. A ver, cada persona, un mundo. Entonces es así, ¿no? De este feedback también de los resultados, ¿no? A su mentorado, fuera bien acá, fuera mal acá, podríamos mejorar acá. Para o próximo ano vamos a ser assim, porque penso que vai trazer mais resultado a vós. Isso, assim,
sí va a tener puntos a mejorar. Nosotros siempre tenemos, ¿no? Sea como mentor, como mentoreado, como profesional, como marido, como mujer, como todo, siempre tenemos puntos a mejorar. Entonces, es encontrar y darles de forma correcta, no es disminuyendo las personas o haciendo más grande que los demás, ¿no? Porque las personas están ahí es para cambiar experiencia, ¿no? Así, para hacer engrandecer, agrandarse, ¿no? Entonces, no para simplemente ser disminuido. Entonces, hace su rol como mentor y sepa cómo comunicarse con su mentoreado también para dar este feedback, ¿bien? Es importante. Y ahí, el último, ¿no? Si no está dando cierto, ¿no? O si está, ¿no? Confirma, si está, confirma. ¿No? Seguimos así para el próximo año, ¿no? O si no está, ajusta, hacer el ajuste, ¿no? Y bien, eso puede pasar en cualquier uno de los pasos que hablamos acá, ¿no? De hacer este ajuste, pero un ajuste formal. Para ese año ahora nuestra meta es otra. Bien, y ahí si quieres, ¿no? Hacer cambios y todo, hacer una evaluación más completa, puede volver a escuchar tanto el mentoreado, cuanto el manager, cuanto el project colleague, ¿no? Que alguien que esté trabajando con él para que vos sepa si su mentoreo está caminando, si la persona está evolucionando de verdad, ¿no? Porque también pasa eso, ¿no? Escuchar de nuevo para saber si estamos en el camino, coletar feedbacks y todo más. Es importante. Entonces, bien, es una manera que encontré de dar caminos, ¿no? Que puedan servir ahí las personas. Espero que ayude de alguna manera. Muy interesante. Yo me quedo con algo que me pareció hermoso de poder contar con alguien que nos guíe y que podamos brillar en nuestra carrera, me parece sumamente importante, o ayudar en el desarrollo de alguien. Así que más que nada es también agradecerte el tiempo, todos los conocimientos que nos pasaste, que la verdad que hermosa carrera, o muy lindo el tema de lo que es el mentor, porque ayuda mucho. Así que bueno, gracias nuevamente. Bueno, yo me sumo a todos los agradecimientos acá que hizo Chichi, con que coincido. Es muy generoso, primero, todo el proceso de mentoring, y segundo, vos, al poder compartir todo este conocimiento con nosotros. Bien, Chichi, Marian, es un gusto estar acá, me gusta mucho el tema y espero que de verdad tenga ayudado a tantos mentores cuanto mentoreados ahí, ¿no? A encontrar sus pares ahí y tener ahí realmente un proceso de mentoreo bien sucedido, ¿no? Y a las empresas que aún no tienen este proceso de mentoreo que los ponga, ¿no? A sus colaboradores porque va certamente a ayudarles. Bueno, Tiago, ¿y cómo te podemos encontrar en las redes? Bien, soy muy activo en LinkedIn, ¿no? Entonces va a encontrarla como Thiago Schmitz. Después ponemos acá en los comentarios para quedar más fácil el link, pero es la red que más uso. Y a vos, Marian, ¿cómo te encontramos? Me pueden encontrar los que quieran en por LinkedIn, Mariana Aro, así que espero el contacto. Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Marianela Moreno y en otra red que tengo que es creativa, que es Instagram, como chi.ilustraciones. También pueden sumar a Claudaya en todas las redes, en LinkedIn, en Instagram, es muy simple, es @Claudaya. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, por supuesto, y activar la campanita. Así pueden recibir más notificaciones de nuevos videos que hacemos. También agradecemos al equipo de marketing que nos ayuda muchísimo con el tema de los videos de YouTube. Y bueno, y a todo Claudia, que nos da este espacio, que la verdad que es muy importante que le podamos transmitir a ustedes los conocimientos nuestros. Así que bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Así que chau, chau. Chao, chao. Gracias. Besitos.